Muchísimas gracias por mantener la sintonía en su programa de Entre Opiniones. Como indiqué al inicio de este programa, nosotros vamos a estar conversando en estos momentos con Juan de Dios Gabriel, quien es ingeniero y geopolítico. El tema que estaremos abordando con Juan de Dios es el del internacionalismo, y pues hablando un poquito acerca de su educación, tenemos que mencionar que Juan de Dios es ingeniero en química, tiene una maestría en energías renovables, ciencias políticas, maestría en ciencias políticas y administración electoral, geopolítica y diplomacia INEDIC, medio ambiente y cambios climáticos. Muy buenos días, bienvenido Juan de Dios, ¿cómo se siente? Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana, un placer estar con ustedes y compartir la visión del país y del mundo. Y qué bien estar contigo en este momento. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlo acá para hablar justamente de ese tema. Y si hablamos de la definición del internacionalismo, ¿cómo lo definiría usted en el contexto actual? Bueno, el internacionalismo no es más que una corriente política o un conjunto de pensamiento político que propugna la supresión de las fronteras nacionales y que se basa en la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos. También podemos decir que en la colaboración entre los pueblos es una corriente política que surgió a mediados del siglo XIX, propiciado por los movimientos obreros y los movimientos trabajadores, y principalmente del pensamiento de Karl Marx y Engels, que surge con la primera internacional. Luego entonces, después de 1864, que duró muy poco, surge la segunda internacional en el 1889, que propiciaba mayor unificación entre la clase trabajadora y una búsqueda de esa clase trabajadora a nivel internacional de la colaboración y entender que los pueblos deben tener mejores condiciones de vida. Desde ahí, eso tardó muchos años para tener un movimiento a nivel internacional que se basaba y que lo hubiese acogido el mundo completo. Eso surgió ya en el año 1919, ya después de la Primera Guerra Mundial, y que ahí surge la Sociedad de las Naciones. Ya son los primeros gérmenes que dieron al traste lo que llamamos hoy el internacionalismo. Pero el internacionalismo se basa mayormente en la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. ¿Cómo lo diferenciamos nosotros del nacionalismo en términos prácticos? Bueno, es que el nacionalismo es una corriente que propicia el bienestar de un Estado, de una nación o de una cultura, de una entidad, más allá de lo que se puede pensar de que hay otros pueblos y que se busca bienestar también entre esos pueblos, sino que entre los pueblos nacionales y estados conjuntos, lo que significa que el bienestar podría ser de una manera individual de parte de un estado, sino que no es un colectivismo a nivel internacional. Obviamente el nacionalismo se basa mayormente en muchos movimientos políticos populistas, nacionalistas, que busca el bienestar entre una nación. Si hablamos del caso de la República Dominicana, ¿cómo podríamos decir que se ha dado este contexto de internacionalismo, hablando de países en desarrollo como por ejemplo el caso nuestro? Bueno, la República Dominicana es un país que está en vía de desarrollo, de esos países emergentes. Un concepto que surge a mediados de los años 80, después del concepto de desarrollo, países desarrollados y países subdesarrollados. Entonces, ese concepto que emana de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales que busca que el bienestar entre estos pueblos y que los países que en bien desarrollo van en crecimiento, así que en algunos países de América Latina. Pero República Dominicana es uno de estos países que va creciendo en el mundo de hoy. Ahora bien, analizarlo desde la perspectiva nuestra, hay que ver la cooperación que existe entre los países de la región, los acuerdos bilaterales, los acuerdos regionales, los organismos multilaterales o regionales como la CEPAL, SICA, CELAC, que son organismos que República Dominicana es parte. Entonces, engloba el internacionalismo dominicano. Obviamente el país ha jugado un rol importante como en foros como
la PEC que hizo recientemente el presidente Biden el año pasado, pero también el acuerdo que firmó República Dominicana con Panamá, Ecuador, Costa Rica, que nosotros somos de los países del fortalecimiento del desarrollo democrático, y el presidente Abinader se ha enfocado mayormente en eso. Yo pienso que en el contexto de internacionalismo el país ha jugado un rol importante, tanto en América, el Caribe y todo el conjunto de América Latina. Excelente, Juan de Dios, hablábamos hace un momento de los planes y en cuanto a estos contextos, sabemos de las diferentes guerras que hay actualmente, podemos citar una como ejemplo, el caso de Rusia y Ucrania. ¿Cómo se manifiesta aquí el internacionalismo en cuanto a los planes entre otros países? Bueno, usted sabe que los conflictos internacionales son parte de la política internacional. Obviamente, para jugar un rol, un Estado en la búsqueda de la paz y ese contexto de internacionalismo, la guerra no debe ser un factor, porque el internacionalismo lo que propicia es el bienestar entre los pueblos. Por lo tanto, si estamos hablando de una guerra, un conflicto entre Rusia y Ucrania, o el conflicto del Medio Oriente entre Israel y la Franja de Gaza, donde vive Hamas, y este conflicto entre Israel y Hamas, obviamente hay países que buscan una solución a estos conflictos, especialmente un alto al fuego en Gaza, o la búsqueda de la paz entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En ese sentido, hay países que han dado la colaboración militar o la cooperación militar, como lo es la Unión Europea y Estados Unidos con Ucrania, porque en el contexto de la diplomacia internacional o en el contexto del derecho internacional, Rusia lo que hizo una violación al derecho internacional. Violó el artículo 4 de las Naciones Unidas, que establece la inviolabilidad de la integridad territorial. Pero desde una perspectiva geopolítica, entonces ya hay otro matiz. Analizándolo en una perspectiva geopolítica, hay que entender que Rusia no va a permitir tampoco que Ucrania entre dentro de la OTAN. Entonces, el conflicto viene más allá primero por la base militar que tiene Rusia ahí en Sebastopol, que es la única base militar por agua caliente que pasa por el Mar Negro y que es sumamente vital para la flota naval de los rusos. Entonces, viendo esto en el contexto internacional, yo pienso que los conflictos internacionales deberían tener árbitros internacionales, y con esos árbitros internacionales que la búsqueda de la paz y luego la cooperación internacional y el bienestar de los pueblos. Así es, vemos dentro de su perfil, que lo acabamos de decir cuando iniciamos esta programación, sus conocimientos en el área del medio ambiente, del cambio climático, y este es uno de los temas que se aborda muchísimo en esta parte del internacionalismo. En relación a los acuerdos internacionales sobre este tema, el cambio climático, ¿cómo considera usted que estos se reflejan en los principios del internacionalismo en la práctica? Bueno, hoy se ha hablado mucho de la diplomacia climática, y para hablar de la diplomacia climática o la cooperación climática o el financiamiento climático, en primer lugar surge la preocupación por el clima en el año 1972 en Estocolmo, la capital de Suecia, un país nórdico. Entonces, analizar este fenómeno climático, que obviamente el cambio climático que ha venido en el devenir de los años, que ha dado mucho que decir sobre los fenómenos naturales y sobre todo el desequilibrio global de la temperatura. En ese caso, en el año 1987 se hizo la Comisión Brundtland, de Gro Harlem Brundtland, la primera ministra de Noruega. Entonces ahí se habló de desarrollo sostenible por primera vez. Y el desarrollo sostenible lo que habló de que el desarrollo del mundo no poniendo en juego las generaciones futuras. Y después ahí surge también el protocolo de Montreal. Luego en 1987 el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Y ahí se habló de la incidencia perceptible que tenía el hombre sobre los principales problemas climáticos. No obstante, ya en 1993 se creó la conferencia de las partes, la COP,
Y hoy se está celebrando en Bakú, la capital de Azerbaiyán, un país del Cáucaso, se está celebrando la COP29. Y la COP29 se está celebrando allá y la gran preocupación es sobre el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del mar, la sequía, los fenómenos naturales que se están produciendo en Europa. Recientemente, Dana, en España, en Alemania vimos que también hubo inundaciones, pero lo mismo surgió en el desierto, en los países árabes, en el Emirato Árabe Unido, en Dubái, pero lo mismo surgió también en el sur de Italia. Cuando hablamos también en América Latina, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, todos estos países han tenido primero conflictos climáticos, es decir, fenómenos climáticos que han dado sorpresa, fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Entonces, frente a eso, lo único que se ha analizado es que el aumento de la temperatura no es más por la quema de los combustibles fósiles, especialmente el carbón, el gas natural, el petróleo y los derivados del petróleo. Y esos combustibles fósiles y los hidrocarburos son los que están aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque las emisiones de los gases de efecto invernadero vienen de ahí. Entonces las emisiones de esos gases, como el CO2, el CO2, el anhídrido de carbono, también está el dióxido de nitrógeno, está también el vapor de agua, que son muchos que en el devenir de los años ha afectado el clima. Y hoy los principales países que emiten mayores gases de efecto invernadero, estamos hablando de China, la India, Estados Unidos, Alemania, países que tienen grandes industrias pesadas, que son de lo que son los grandes fabricantes del mundo, pero no toman medidas frente a esa realidad. Y obviamente, si seguimos como vamos, de aquí al 2030, porque había un pacto de la COP21 en el 2015 que planteó que teníamos que contener la temperatura entre 1.5 a 1 grado, que no debería aumentar de aquí al 2030. Pero no solamente eso, si seguimos como va, no solamente va a aumentar 1.5, posiblemente 2 grados. Y si aumenta 2 grados, entonces vendrán más fenómenos naturales, más problemas, y República Dominicana es un país vulnerable. Primero, la CEPAL hizo un estudio en el 2023 que dijo al país, bueno, ustedes son uno de los países vulnerables, que están frente a la marginalidad de los fenómenos globales y de los fenómenos climáticos. ¿Qué significa esto? Que el país tendría que gastar entre un 5% y un 6% del Producto Interno Bruto. ¿Usted sabe cuánto es eso? 6.000 millones de dólares. Wow. Entonces, 6.000 millones de dólares, tú multiplicas eso por 6, que son 60, $1, entonces eso te va a dar 326.000 millones de pesos. Eso tiene que gastar el país en un año, si seguimos como vamos, pero ¿cuál va a ser la consecuencia de estos países? Obviamente, tendríamos que ver qué va a hacer las Naciones Unidas, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para enfrentar ese flagelo global, que es un flagelo que ha venido dando muchos problemas, especialmente el cambio climático, que es el calentamiento global. En cuanto a sus expectativas, ¿usted cree que realmente se pueda solucionar este tema? Porque vemos que siempre los países se están reuniendo, que se comprometen a mantener ese grado, pero estamos viendo cómo cada año afecta muchísimo esta situación del cambio climático. Mencionaba algunos países de Europa, en el caso nuestro hay que recordar todo lo que ha venido pasando principalmente en un mes como ahora, en noviembre. Vimos en el año 2022 cómo de repente el cielo estaba claro y se nubló y vimos lamentablemente muertes producto de las lluvias. Pasó igual el año pasado, en el 2023, hablábamos de varios muertos de igual forma. No sé si recuerda esa caída del puente ahí en la 27 de febrero. ¿Qué podemos nosotros hacer en ese sentido? Sí, bueno, hemos tenido 2 noviembre realmente lamentable para el pueblo dominicano, porque en el 2022 tuvimos una cantidad de lluvia que representó más del 40% de las precipitaciones del país en un año. Estamos hablando de 419 milímetros de lluvia, pero lo mismo sucedió en el año 2023, más de 300 milímetros de lluvia. Y eso nosotros vimos vehículos que el agua se lo llevaba. Entonces tenemos un problema primero de drenaje pluvial. Es decir, en el 2009 el BID,
el Banco Interamericano de Desarrollo le dijo al presidente Fernández y al gobierno dominicano que la República Dominicana podía resolver el problema de drenaje pluvial aproximadamente con 300 millones de dólares o 400 millones de dólares. Pero de aquí al 2009 nosotros hemos pasado 15 años. Y si tú aplicas la inflación acumulada, entonces eso te va a dar más de 1.500 millones de dólares. Entonces, hoy no tenemos ese dinero para enfrentar esa problemática. Ahora, la alcaldía tampoco no lo puede hacer. Entonces, hay que ver qué va a hacer el país, porque cada vez que llueve aquí, se inunda la capital. Entonces, el país tiene que solucionar esa problemática. Pero además, como nosotros estamos viendo el problema del cambio climático, que es una realidad, yo pienso que el Ministerio de Medio Ambiente debe tomar medidas. También hay que unificar los clubes culturales, los clubes deportivos, las escuelas, los seminarios, todo, la junta de vecinos, las empresas. Entonces hay que unificar el país en torno a este problema. Yo pienso que hay que recoger la basura, hay que deshacernos de los plásticos también, que es uno de los problemas de cambio climático. También las cañadas. Aquí el país tiene mucho que hacer en climas y en medio ambiente. Entonces, para resolver este tema, primero no podemos evitar la cantidad de lluvia, porque el cambio climático es una realidad. Pero también el gobierno puede tomar medidas para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Juan de Dios, el tiempo se nos está agotando, ya usted ha dado parte del mensaje, pero me gustaría también que otorgue otro, sobre todo a los jóvenes que estén interesados en esta área del internacionalismo, en esta parte final. Un último mensaje. Bueno, los jóvenes que les gustan los temas internacionales o la geopolítica, que se pongan a leer primero de historia, porque yo pienso que la historia es una buena base para entender el problema global y entender la humanidad desde su inicio. Usted estudia historia, va a entender cómo surgió el hombre, cómo surgió la historia y cómo hoy está compuesto el mundo. Y obviamente leer de derecho internacional, leer de geopolítica, porque hay muchos libros, leer de geografía también, de sociología, de antropología. Y así, en el devenir del tiempo, se consolida la formación, pero hay que leer. Lo importante que yo le diría a los jóvenes, estudiar y leer mucho. Excelente, muchísimas gracias, Juan de Dios, por su participación aquí en Entre Opiniones. Nos vamos nosotros a una breve pausa. Usted mantenga la sintonía.